filósofo, escritor, pedagogo, catedrático de bachillerato, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia. Los diversos premios y galardones que José Antonio Marina ha recibido reflejan el reconocimiento de su trabajo, de sus obras y del papel mediático que su pensamiento tiene en la sociedad actual. Su interés por la filosofía práctica le ha llevado a emprender proyectos como el Movimiento de Movilización Educativa o la Fundación Universidad de Padres, con su universidad online y con la que se encuentra fuertemente comprometido, y le confiere el criterio para juzgar nuestra pedagogía actual. Ha dedicado su labor investigadora al estudio de la inteligencia y del talento, en especial a los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica. Para José Antonio Marina, conocer con claridad cómo funciona el cerebro humano, la inteligencia, no es una tarea para especialistas, sino una necesidad fundamental para todos, ya que la idea que tengamos de nuestro cerebro, de la inteligencia, determinará la idea que tengamos de nosotros mismos, y esta, a su vez, determinará lo que finalmente somos. Pero José Antonio Marina no solo dedica su labor investigadora al estudio de la inteligencia, también es un gran amante de la naturaleza. Dedica parte de su tiempo a la mejora de especies vegetales. De hecho, como resultado de su trabajo en este campo, ha conseguido inventar una nueva variedad de berza, la emperatriz de las Jaras, la ha bautizado él. Como escritor, es autor, entre muchos otros ensayos, de Elogio y refutación del ingenio, Ética para náufragos, Dictamen sobre Dios, El rompecabezas de la sexualidad, La inteligencia fracasada, ¿Por qué soy cristiano?, La lucha por la dignidad y la magia de escribir. Colabora, además, en el diario El Mundo, en El Semanal y en otras publicaciones. Su trabajo ha merecido numerosos premios, entre los que destacan el Anagrama y el Premio Nacional de Ensayo. Y sin más preámbulo, doy ya la palabra a José Antonio Marina, quien va a impartir la conferencia La educación del talento, nuestros hijos protagonistas del siglo XXI. Gracias, profesor Marina, por su contribución a la celebración del 50enario del Colegio San Juan y San Pablo. Sus palabras, sus reflexiones serán, sin duda, un aliciente para continuar con renovada motivación la labor educativa que desde esta comunidad se lleva a cabo. Primera cuestión, espero que... Esta es la primera cuestión. Espero que se oiga. Los de la última fila, ¿escuchan bien? Entonces podemos empezar. Primero quiero dar las gracias a Raúl por la presentación y por haberse acordado de mis berzas, porque yo presumo mucho de ellas, por una razón. Seguro que ustedes conocen a muchos escritores, pero ¿conocen a muchos inventores de berzas? Yo soy el único. Como ven ustedes, esa es mi ventaja competitiva. Me encantaría dedicar la conferencia a explicarles por qué mi berza, la emperatriz de las Jaras, es tan estupenda y por qué me trae por el camino de la amargura, pero eso en todo caso lo dejaremos para el coloquio. Porque ahora quiero hablar de educación. Agradezco mucho al colegio, agradezco mucho a la acogida de la ciudad de Ibia, agradezco mucho que estén ustedes aquí, porque para mí hablar de educación es una gran alegría. Nos hemos instalado en un discurso educativo muy dramático, muy lúgubre, todo es dificilísimo, no sabemos lo que hacer, nos cambian los ministros, nos cambian las leyes, los chicos siguen sin ordenar su habitación, en fin, esto... Yo creo que no estamos
reconociendo bien lo que es la educación. Y a mí me gustaría empezar recordando un poema japonés muy antiguo, en que se supone que están hablando dos ancianos, y uno le dice al otro, en contestación a una pregunta: ¿me preguntas qué es la felicidad? Un niño me ha preguntado por el camino, se lo he dicho, y antes de desaparecer por el recodo, se ha vuelto sonriendo hacia mí y me ha dicho adiós con la mano. Esa es la felicidad. Sin duda alguna era un maestro, pero lo que sí es cierto es que no nos damos cuenta de que el hecho de aprender, el hecho de desarrollar nuestra capacidad es realmente bonito. Y lo perdemos casi desde la escuela primaria. Y lo que a mí me gustaría es recordar al principio por qué esto es tan espléndido, por qué esto es tan bello, y luego pasar a cuestiones prácticas. Porque ya sé que muchos de ustedes, que son padres o que son docentes, están pensando, sí, pero yo tengo muchas dificultades. Bueno, las dificultades vamos a resolverlas después. Pero primero vamos a recordar lo que decía un gran escritor, Antoine de Saint-Exupéry, que decía: antes de convencer a alguien que trabaje para hacer un barco, antes de enseñarle a hacer un barco, antes de pagarle por hacer un barco, lo que debemos hacer es despertar el entusiasmo por el mar. Y lo demás todo vendrá. Después todo vendrá. En este momento sabemos muchísimo de educación. Muchísimo. Y las 10.000 familias que han estado matriculadas en la Universidad de Padres lo saben. Hemos aprendido que se puede aprender más cosas de las que creíamos. Y que lo que tenemos que hacer es ponernos a ello, aprovechar las ocasiones y darnos cuenta, sin duda alguna, todo profesor y todo padre durante 15 segundos ha pensado aquello que decía Antonio Machado: Herodes, qué gran pedagogo, pero es 15 segundos. Luego enseguida volvemos a acercarnos a nuestros niños e incluso a nuestros adolescentes y pensar que realmente son estupendos. ¿Por qué he titulado esta conferencia La educación del talento? Bueno, talento es una palabra que se usa mucho, pero se usa con un sentido muy vago. ¿Qué talento tiene esta persona? ¿O tiene mucho talento para la música? No, les voy a decir por qué yo necesito dentro de mi programa educativo utilizar esta palabra. Y les voy a poner el ejemplo de un alumno mío de 17 años. Está en primero de bachillerato. Es un chico que en las pruebas de test de inteligencia sacaba 130, 140, muy inteligente. Y que además era muy estudioso, de manera que sacaba unas notas espectaculares. Pero en primero de bachillerato llega a la conclusión de que él es más listo que sus compañeros y más listo que sus profesores. Le gustaba mangonear, le gustaba ser jefecillo, manejar a otras gentes, y se hace jefe de un grupo de chicos de su edad, de su barrio, casi todos excluidos del sistema escolar. Les empieza a animar para que se metan en asuntos turbios. Este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Una pregunta importante: ¿es inteligente este chico? Hombre, todas las pruebas nos dicen que sí. Y sin embargo, el uso que ha hecho de su inteligencia ha sido muy estúpido. Entonces, eso es lo que, por esas razones por las que necesitamos dos palabras, que es: una persona puede ser muy inteligente, y si hace buen uso de esa inteligencia, puede desarrollar su talento. Y si no, puede echarlo todo a perder. Y entonces en la educación tenemos que hacer esas dos cosas. Vamos a ver la inteligencia de esta persona y vamos a enseñarle a que la use.
Hay un ejemplo que a mí me gusta poner a mis alumnos más pequeñitos y que a lo mejor, si se lo cuentan mal a sus padres, pensarán que les estoy llevando por el mal camino. Porque les suelo decir que la inteligencia humana a lo que más se parece es al juego del póker. Y a lo mejor pueden pensar, santo Dios, ¿qué les está enseñando este señor a jugarse hasta las pestañas? No, es un ejemplo. Tanto en la vida como en el juego nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, pues la genética, la familia, la situación social, el pueblo donde vivo, la salud, no la podemos elegir. Tanto en el juego como en la vida hay cartas buenas y cartas malas. Tanto en el juego como en la vida es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Pero ahora viene la pregunta que tiene que ver con la educación. ¿Quién gana en el juego? ¿Quién tiene las mejores cartas? No, quien sabe jugar mejor con las cartas que tiene. Ese es el talento. Y entonces lo que tenemos que decir a nuestros chicos y a nuestras chicas, mira, tú eres como eres, pero yo te voy a enseñar a que sepas jugar muy bien con las cosas que tienes. ¿Por qué? Porque además la inteligencia humana funciona con una especie de bucle, que es que lo que hacemos nos hace. Y entonces, si lo utilizamos bien, eso que hacemos va aumentando las capacidades que tenemos. Pensar en la inteligencia como si fuera el capital intelectual que cada uno de nosotros tenemos. Que son nuestros conocimientos, cómo manejamos las emociones, la voluntad que tenemos. Como todos los capitales, lo podemos invertir bien o lo podemos invertir mal. Si lo invertimos mal, se acaba el capital. Si lo invertimos bien, ese capital va aumentando. Eso es lo que hace la educación. Y eso es lo que hace después un comportarse con talento donde sea, como ama de casa, como funcionario del ayuntamiento, como docente o como presidente del gobierno. Da igual. Vamos a ver cómo consigues elegir bien las metas y movilizar los conocimientos que necesites, las emociones que necesites, la tenacidad que necesites para conseguirlo. Y eso todos estamos prácticamente teniéndonos que enfrentar a esa situación. Pero además pasa una cosa, antes ha dicho Raúl, que a mí me interesa mucho estudiar cómo funciona el cerebro humano. Y que además todos deberíamos saber algo de cómo funciona. Entre otras cosas, porque la neurología es la única ciencia optimista que hay. Cada descubrimiento que hace, lo que nos dice es que podemos aprender más, podemos ser más listos, podemos hacerlo a cualquier edad. Y por lo tanto, tenemos más posibilidades de las que queríamos. Y eso es muy buena noticia. Eso es muy buena noticia porque cuando estamos hablando o de inteligencia o sobre todo de talento, tenemos que pensar una cosa. Cuando uno de vuestros niños ha nacido, cuando nace un bebé con un cerebro que su último gran cambio sucedió hace unos 200.000 años. Es decir, nace con un cerebro prehistórico. Pero como son genios, todos los niños nacen genios y luego ya vamos decayendo, en un periodo de tiempo prodigiosamente corto, 10, 12 años, ese cerebro, que era un cerebro prehistórico, lo convierte en un cerebro moderno muy potente. El talento no está antes, está después de la educación. Y por tanto, si nosotros llevamos bien la educación, lo que podemos convertir es una generadora de talento. ¿Eso es posible? Sí. ¿Sabemos hacerlo? Sí. ¿Estamos haciéndolo a medias? ¿Deberíamos hacerlo? Por supuesto, porque si no, estamos tratando mal a nuestros chicos y a nuestras chicas. En el momento que sabemos que el niño que nace con una maravillosa maquinaria de aprender, que nace como una esponja, como con todas las antenas desplegadas, le educamos bien, entonces tened en cuenta que cuando un niño aprende algo, no es que haya abierto un cajoncito como de un archivo y le hayamos metido ahí el conocimiento.
es que al aprender algo estamos construyendo físicamente nuestro cerebro. Cada vez que aprendemos una cosa, hay una conexión que se crea y que le va a permitir al niño seguir haciendo esas cosas. Cada vez que guardamos algo en la memoria, es como si hubiéramos desplegado unas antenitas que le va a permitir captar otras cosas. Si habéis ido, por ejemplo, al médico y os ha auscultado con el fonendoscopio, si tenéis ocasión de decirle, me deja a ver qué escucho yo. A lo mejor tenéis la misma agudeza auditiva que el médico, pero nosotros no oímos nada. Y el médico dice, sí, estoy oyendo que tienes un soplo en la válvula mitral. ¿Dónde está usted oyendo eso? Ah, es que yo sé oír. Es que yo sé escuchar. Y cuando aprendemos algo, lo que hacemos es como el médico, estamos desarrollando algo que nos permite comprender cosas que los demás no comprenden, aprender cosas que los demás no comprenden, entender cosas que los demás no comprenden. Y eso es porque el cerebro se ha ido construyendo durante todo este proceso de aprendizaje y es más potente. Y ahora tenemos otra buenísima noticia. Durante mucho tiempo hemos estado dando por sentado que la gran época de la educación era la primera infancia. De 1 a 3, de 1 a 5, yo creo que de 1 a 7 o 1 a 8, o a los 8 años, que verdaderamente los niños es que aprenden con una velocidad prodigiosa. Pero en los últimos años, y ha sido uno de los descubrimientos que más nos ha sorprendido, sobre todo a los que estamos en el mundo de la educación, ha sido que los neurólogos han descubierto que hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro se rediseña por completo, y que es de 13 a 17 años. Y que esa época tan turbulenta, que nos lleva por el camino de la amargura, socorro, tengo un hijo adolescente, no, que no es por lo que todos habíamos estado diciendo, bueno, es que los pobres están llenos de hormonas, ¿qué van a hacer? No, no es por eso. Es porque habían aprendido a conducir un cerebro que era un ciclomotor y de repente se encuentran al volante de un cerebro que se ha convertido en un Ferrari. Y claro, tener un Ferrari es estupendo porque es potentísimo, pero como no sepas conducirlo, chocas con el primer muro que te encuentres, que es lo que pasa a nuestros adolescentes. Entonces, desde el momento que hemos sabido que lo que está pasando a la adolescencia es que vuelve a estar en un proceso de absorción completo, en que, como decía, se rediseña el cerebro, en que empiezan a consolidarse las grandes habilidades, en que empieza a asentarse el talento del adolescente, en que cambia el sistema de premios. Vemos que es la gran oportunidad, la segunda gran oportunidad que tenemos, porque además nos permite carencias que haya podido tener durante la infancia. Ese es el momento de cumplirlas, es el momento de arreglarlas, digamos. Y por lo tanto, estamos en un momento de entusiasmo educativo y también de responsabilidad educativa, porque sabemos todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Sabemos que tenemos el cerebro de nuestros alumnos y el nuestro propio, lo tenemos dispuesto para aprender. Y para las personas ya que estamos aquí, es decir, que ya hemos pasado la infancia y casi todos habéis pasado la adolescencia, pues hay otra buena noticia que a lo mejor se entiende más. Tal como están las cosas, vamos a tener que estar aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Y esto por qué? Mirad, el aprendizaje es el modo que tiene la inteligencia de irse acomodando al entorno de cualquier cosa, de cómo trabajo, de cómo me gano la vida, de cómo me relaciono con los demás. Entonces, cuando las sociedades eran muy estables, con aprender en los primeros años o hasta que se tenía un oficio, ya bastaba. Porque los oficios no cambiaban a lo largo de la vida. Es decir, un herrero que estaba haciendo herraduras de caballerías se siguen haciendo como hace 200 años. Si las hacía bien, ya con eso podía durar toda la vida. Pero en el momento que la sociedad cambia muy rápidamente,
Tenemos que aprender porque si no nos quedamos marginados. Antes me contaba Rafael, ¿qué ha pasado aquí en IBI? Pues ustedes han tenido mucha inteligencia porque se han dado cuenta de que tenían que cambiar. Y la redactación que han hecho de su industria, pues a nadie le habrá gustado, porque a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Y ya cuando sabemos una cosa, las cosas no cambian, estamos así en una rutina, nos sentimos seguros y confortables. Pero cuando nos dicen que hay que cambiar, pues hay mucha gente que le cuesta mucho. Y hay mucha gente que no está preparada. Y hay mucha gente que no es capaz de asimilar esas cosas. Y ahora lo que tenemos que decir a nuestra gente joven, pues así es como va a ser. Y entonces, si no les damos una configuración de su inteligencia en que la capacidad de aprender, el gusto por aprender y la posibilidad de aprender estén muy vivas, se van a encontrar con muchos problemas. Ahora ya se está diciendo que posiblemente van a tener que cambiar de trabajo cada 4 o 5 años, es decir, reciclarse. Eso es más complicado de lo que parece. Eso es más complicado porque una persona que se encuentra, pensarlo con vuestros trabajos, una persona que se encuentra segura en lo que hace, de repente dice, no, pues hay que cambiar. Esto que oímos tanto, lo fundamental es innovar, donde sea, en las clases, en los trabajos. Señor usted, esto de innovar es muy complicado. Es muy complicado, no me diga usted ahora que yo me levante y empiece a innovar, porque no me habían educado para eso. Me habían educado para hacer bien mi trabajo, para ser responsable, para ser cumplidor, y ahora me dicen que sí, pero que eso que así no vale. Y usted lo que tiene es que innovar. Bueno, está usted dejando en una situación un poquitín rara. Bueno, pues nuestros hijos se van a encontrar en eso. Lo que estamos, por ejemplo, nosotros estudiando desde la Universidad de Padres es qué capacidades, qué habilidades, qué conocimientos, qué destrezas van a pedir a vuestros hijos. ¿Por qué? Porque las tenemos que enseñar. Daos cuenta que nosotros estamos preparando a nuestros hijos para un mundo que no conocemos. Van a trabajar con herramientas que no se han inventado y van a manejar sistemas de pensamiento que no se han inventado. Y entonces nuestra preocupación es decir, ¿cómo nos preocupamos? Si no conocemos hacia dónde van a ir, ¿cómo nos preparamos? Sabemos algunas cosas con certeza. Vamos a un mundo globalizado, vamos a un mundo que va a estar en competencia mundial, a un mundo que va a tener muchísimas posibilidades, muchísimas oportunidades, pero que por desgracia va a ser feroz para que no se aproveche. Feroz. Cuando yo viajo por Estados Unidos, que es un país que admiro mucho y que admiro muchísimo su vitalidad. Se metieron en la crisis, nos metieron en la crisis, a los 2 años habían salido, cuando nosotros todavía estamos aquí en Europa, pues a ver cómo salimos. Eso es admirable, tienen una capacidad de reacción fantástica. Dan oportunidades a todo el mundo, a todos, a los chicos, a todo el mundo, pero luego se encuentra uno, gente, los homeless, los sin casa, en los parques, y nadie se compadece de ellos. Porque dice, mira, tú dejaste pasar, tú seguro que tuviste tu oportunidad y la has dejado pasar. Eso es injusto, porque muchas veces no es verdad que sea así. Pero es un poco al mundo que va. Entonces, la preocupación que tenemos, vamos a ver, ¿cómo organizamos el talento de nuestros niños o de nuestros adolescentes para que estén preparados para este mundo lleno de oportunidades, pero también muy duro? Entonces tienen que tener, por ejemplo, un tipo de conocimientos de estructura mental muy flexible. Tienen que tener una capacidad de aprender muy viva. Tienen que sentir el gusto por aprender. Y fijaros, es que, sobre todo si hay aquí maestras de primaria o maestros de primaria. En primaria estamos presenciando un cambio en las malas escuelas de primaria, un cambio muy triste. Todo niño disfruta aprendiendo. Todo niño quiere aprender. Todo niño a los 4 años nos marea con las preguntas, y las preguntas no son nada más que una petición de información. Tienen mucha curiosidad.
Y cuando entran en primaria siguen teniendo esa curiosidad. Lo que les interesa es aprender. Mi nieto, que ahora está en segundo de primaria, el primer día que le dijeron lo que era un volcán, salió diciendo que quería ser volcánico y que eso de los volcanes que era maravilloso. Cuando salen de primaria, lo que les interesa es aprobar. Y ahí nos hemos dejado por el camino algo verdaderamente importante, porque es el motor que tenemos que seguir alimentando. Porque ese es el entusiasmo por el mar, y en nuestro caso sería el entusiasmo por aprender. Pero luego tenemos que hacer muchas cosas más. Vamos a empezar ahora a ver por dónde deberíamos ir. Cuando un niño, bueno, como sabréis todas las madres que tenéis más de un niño, todas sabéis algo que a la pedagogía le ha costado mucho trabajo aprender, porque de vez en cuando el pequeño príncipe del cuento decía: ¿cuánta paciencia hay que tener para explicar a los mayores las cosas? Porque no las entienden. Bueno, pues esto nos costó mucho trabajo entender, que los niños nacen diferentes. Sin duda no nacen diferentes en derechos, claro que no, pero nacen diferentes porque no son niños y otras son niñas, porque unos tienen un cerebro que aprende con más rapidez o con menos rapidez, y porque nacen con temperamentos distintos. Hay niños que son nerviosos, hay niños que son tranquilos, hay niños que son curiosos, hay niños que son retraídos, y que entonces, con cada uno de esos niños, tenemos que ver qué hacemos. Y hay algunos, por ejemplo, a mí me interesa mucho y he dedicado 2 libros enteros al miedo. El miedo creo que es un sentimiento que nos desata, que es peligrosísimo y que es tremendo. Y uno de ellos está dedicado al miedo de los niños. ¿Por qué los niños aprenden el miedo y qué deberíamos hacer para que aprendieran a ser valientes? Porque discutiremos mucho sobre educación, pero vamos a ver. ¿Qué preferimos? ¿Que un niño sea cobarde o que sea valiente? ¿Un niño o una niña? Valiente. ¿Que sea sociable o insociable? Sociable. ¿Que sea dependiente o que sea autónomo? Que sea autónomo. ¿Que sea rutinario o que se le ocurran cosas? Que se le ocurran cosas. Y entonces, que tenga seguridad en sí mismo o que sea inseguro, que tenga seguridad en sí mismo. Y ahora sabemos que todas esas cosas el niño las aprende en un cierto orden. Y que no se trata tanto, que eso está muy bien estudiado, cómo aprende el niño a sumar, a restar, a leer. No, es que nos interesa otra cosa. ¿Cómo aprende el niño a tener seguridad? ¿Cómo aprende el niño a tener aguante? ¿Cómo aprende el niño a ser entusiasta? ¿Cómo aprende el niño a ser alegre? Porque esas cosas también las va aprendiendo el niño. Y sabemos más o menos en qué momento las va aprendiendo. Por ejemplo, todos queremos, cuando un chico o una chica entra en secundaria, a todos nos interesa que tenga ya algunas cosas muy claritas y que se hayan resuelto algunos problemas, porque si no se han resuelto antes de pasar a la secundaria, ahí lo tenemos muy difícil. Nosotros, por ejemplo, en los programas de la Universidad de Padres, que por cierto están todos ustedes invitados, no tienen más que entrar en internet y poner universidadepadres.es y ahí les dicen todo lo que hacemos. Nosotros damos mucha importancia al último ciclo de primaria, 10, 11, 11, 12, o 9, 10, 10, 11, según les pongo. Porque suele ser una edad deliciosa. Tan deliciosa que entonces padres y docentes descansamos y decimos: qué bien, ya han pasado, ya los tenemos, ya están tranquilitos. Pero sabemos que hay algunos elementos que tenemos que resolver antes de que pase a la secundaria. Uno de tipo académico. Tienen que salir de primaria teniendo una buena comprensión lectora. Como no entiendan lo que leen, van a quedarse absolutamente marginados, porque en secundaria ya no lo hacemos. Damos por supuesto que tienen que venir. Y si no entienden lo que leen o tienen dificultad en la mecánica de la lectura, pues no podemos hacer nada, porque toda la educación se basa en la lectura. De manera que ese es un problema. Los otros 3 problemas son ya más de tipo emocional. Tenemos que resolver, antes de que pasen en secundaria, los problemas de timidez. Porque si un niño pasa siendo tímido a
a secundaria en que va a estar en un ambiente en principio hostil, pero hostil por una razón, porque pasa de ser el mayor de primaria a ser el pequeño de secundaria, y cambian los profesores, y una cosa de enorme importancia, cambia el modo de que los docentes se vayan a relacionar con ellos. Mientras que en primaria hay unos profesores, hay menos profesores, hay el profesor tutor que está más cerca de ellos, se preocupan más de ver cómo va el niño. En secundaria hay una especie de un cierto distanciamiento. No tenemos, por eso cuando se puso la LOMSE en vigor y maestros pudieron dar el primer ciclo de secundaria, hay muchos que dijeron, no, eso es un desastre, no están capacitados. Pues lo hicieron estupendamente, en general. Lo hicieron estupendamente porque prolongaron, en el ambiente hostil, prolongaron la relación con los alumnos que tenían en primaria. Y entonces se ocupan, digamos, de ellos como si todavía fueran un poco niños. Y eso les venía bien. De manera que los problemas se dividen. Cambia de compañeros. Hay un momento en que el grupo va a tener muchísima incidencia, y entonces tenemos que enseñarlo. Tenemos que enseñarles, después de haber estado toda primaria insistiendo en que tienen que socializar bien, que tienen que hacer amigos, que tienen que llevarse bien con los otros, ahora tenemos que empezar a decir, cuidado, pero que no tenga tanta importancia el grupo. Porque todos sabemos que el grupo en la adolescencia tiene un poder como no tienen ya los padres o como no tenemos los docentes. Por eso yo a los padres les digo con frecuencia, ¿te interesan mucho las notas de tus hijos? Sí. Pues ya es hora de que te interesen las notas de los amigos de tus hijos. Porque si los amigos de tus hijos tienen buenas notas, te puedes marchar de vacaciones. El grupo te va a educar a tu hijo. Y como tengan malas notas, vas a empezar a tener problemas. Y como no sepas en qué grupo están, vas a tener más problemas. Entonces tenemos que enseñarle que tienes que saber afirmarte frente al grupo, para que el grupo no te vanguardie. Y eso saben chicas y saben chicos. Cuando una chica cae en un grupo de chicas que se dedica a hacer la vida imposible, lo tiene muy duro. Y tenemos, por lo tanto, que saber cómo preparamos a esas personas para que sepan enfrentarse. Y esa es la edad buena, el último ciclo de primaria. El otro es el tema de la agresividad. Cuando no hemos conseguido que un niño o que una niña haya aprendido a controlar su agresividad antes de entrar en secundaria, el asunto es muy complicado. El asunto es muy complicado por muchos mecanismos. Uno de ellos es que la gente no quiere jugar o no quiere ser amigo de las personas agresivas. Y como las personas agresivas quieren tener amigos, como en principio pueden responder, es volviéndose más agresivas todavía. Y el otro problema, que antes lo tratábamos a los 14 años, pero se nos está viniendo muy hacia abajo, porque nos estamos comiendo la infancia. Ahora ya, por ejemplo, incluso UNICEF dice que la adolescencia empieza a los 10 años. Si seguimos así, la adolescencia va a empezar en el momento del destete. Con lo cual estamos presionando a los niños para que crezcan muy rápido y no disfruten de la infancia. Y por ejemplo, ahora empezamos a ver ese problema que les decía, la preocupación excesiva por la propia imagen corporal, que antes aparecía a los 14 años, luego empezó a los 13 y ahora tenemos que empezar a tratarlo en el último curso de primaria. Y no nos acompaña mucho el asunto, porque por ejemplo, el año pasado hubo en Londres un escándalo porque unos grandes almacenes lanzó a la venta un modelo sexy de bikini para niñas de 9 años. Y aquí he visto el otro día un modelo con rellenito de bikini para niñas de 10 años. Digo, no. Cuidado, que además en esto quienes se lo compran son sus mamás. O sea que, vamos, que el asunto es, hay que tomarle, no sé si vieron ustedes una película que se llamaba Little Sunshine, algo así, que era una niña que se presentaba a un concurso de canto y era la única que iba como una niña.
Las otras iban como una especie de supervedette miniatura. Era un espectáculo realmente desagradable, y más desagradable todavía ver el apasionamiento de las madres por pintarles las uñas. Por ejemplo, en este momento estamos empezando a ver niñas que nacen, que cuando terminan primaria, el regalo que piden es una sesión de masaje y de spa, igual que las que terminan secundaria, una operación de pecho. Esto no es bueno para ellos, además nos da igual, es que no es bueno para ellas, pero estamos presionándole mal, y entonces lo que tenemos que hacer en ese momento de la educación es, vamos a ver si conseguimos que tengan una buena percepción de estas cosas. Pero fijaros, para que veáis cómo le estamos sabiendo algunas cosas que antes no creíamos que eran tan importantes. Hay un test que hacemos a los niños cuando tienen 5 años, a los niños y a las niñas. Para no tener que ser siempre repitiendo, cuando diga niños, estoy diciendo a niños y niñas, a todos. A los 5 años, que es muy divertido y que además lo podéis ver en YouTube porque os vais a divertir mucho. Se llama el test de las chucherías. A los 5 años. Y entonces consiste en darles al niño un pastel y decirle, mira, el pastel es tuyo, de manera que te lo puedes comer. Pero, si no te lo comes en el ratito que yo voy a estar fuera de clase, cuando vengas te le vas a poder comer y además te voy a dar un premio. Entonces salimos de clase, pero tenemos que poder observar lo que hace el niño. En YouTube está porque se la graban. Entonces hay niños que se zampan el pastel, pero vamos, antes de que la persona de la hay niños que no quieren comérselo, pero adoptan una postura equivocada, que es que se sientan mirando fijamente el pastel, le dan así la vuelta, le levantan, cogen una amiguita. Bueno, esos al cuarto de minuto se van. Hay otros que no solamente deciden no comerse el pastel, sino que ponen en juego estrategias que les funcionan bien. La más corriente es que se tapan los ojos. O empiezan a dar vueltas alrededor de la clase. Porque lo que saben es, si yo me quedo mirando fijamente, me lo como. Pero si me distraigo y no pienso en ello, se me pasa el tiempo. Lo importante no es esta anécdota. Lo importante es que se ha seguido a estos niños 15 años. Es decir, hasta que tenían 20. Y se ha visto que todo su proceso educativo, académico o incluso de acercamiento al mundo laboral, el resultado de este test tan elemental predice mejor la evolución que los test clásicos de inteligencia. ¿Listo? Claro. Tened en cuenta que durante todo el proceso educativo, el test se llama técnicamente test de aplazamiento de la recompensa. Claro, toda la eficacia del sistema educativo, lo que estamos pidiendo al niño es que tiene que aplazar la recompensa. ¿Por qué? Porque no la tiene en ese momento. Y los niños que tienen esa capacidad están muchísimo más preparados para cualquier cosa que pase que los que no saben aplazar la recompensa. Entonces, ahí sabemos una cosa absolutamente segura. Si queremos que un niño esté preparado para lo que le venga y para aumentar su inteligencia, tiene que saber aplazar la recompensa. Eso forma parte de la educación, donde padres tienen un papel muy importante y donde en la escuela también tenemos un papel realmente importante. Luego, si queréis, hablamos, si queréis, os preguntáis en alguna cosa concreta, porque en estas cosas de educación siempre conviene bajar a cosas concretas para no perderse en músicas celestiales. Pero ahora, como os decía, sabemos, por ejemplo, vamos a ver, algo que ha salido antes. ¿Cómo puedo yo conseguir que un niño llegue a secundaria y que tenga seguridad en sí mismo? Tener seguridad en sí mismo es muchísimo más importante que lo que se dice de la autoestima. Porque la autoestima tiene que ver, bueno, con una idea de cómo me valoro, y eso, por ejemplo, los delincuentes juveniles en los test de autoestima dan una autoestima enorme.
no se exponerá por delante. No, lo de la seguridad en sí mismo y en las propias capacidades, eso sí que es importante. Y están muy relacionadas las dos. ¿Y esto cómo se hace? Pues ahí hay que dividirse las tareas. Durante los primeros años, 2-3 primeros años, la función principal es la de los padres. ¿Por qué? Porque el entorno en que está el niño durante esos años es lo que le va a proporcionar algo que posiblemente no vaya a perder nunca, que es una especie de seguridad básica. Estoy en un mundo seguro, estoy en un mundo comprensible, estoy en un mundo ordenado, y esa seguridad básica dura siempre. Tened en cuenta que cuando nace un niño no sabe a dónde ha venido, si no, no saldría. Bueno, pero sale así alegremente, pero no entiende lo que le pasa. Cuando es un momento en la cabeza del niño que de estar calentito y a oscuras, nace un sitio donde de entrada le pegan una azotaina, luego gritan, luego le mueven, luego le lavan. Entonces, ¿qué hago con todo esto? Entonces, ¿qué pasa? Lo que decían las madres es que el niño tiene que aprender si el mundo es previsible o no previsible. Y para que el niño aprenda que el mundo es previsible, pues hay que tener unos comportamientos ritualizados, unos comportamientos ordenados, porque los niños están aprendiendo mucho. Y ahí sí que están aprendiendo qué pasa con el mundo. Si me puedo fiar de él o no puedo fiarme de él. Tened en cuenta, por ejemplo, que los niños no entienden el lenguaje, pero sí nacen comprendiendo los tonos del lenguaje. De manera que sus padres tienen una bronca delante de un niño de 2 meses, el niño no sabe lo que dicen. El niño lo que sabe es que está en un ambiente hostil. Y esas cosas, naturalmente, que le están dando o la seguridad básica o la inseguridad básica. Al estudiar bien a los niños, organicé mucha información que nos indica una cosa. Hay niños que nacen más vulnerables al miedo que otros. Es decir, hay niños que nacen como si vinieran con una especie de antenitas para percibir todo lo amedrentador que hay en el mundo. Y entonces son niños que son muy irritables, que se irritan con mucha facilidad, que se asustan con mucha facilidad, que luego tardan mucho tiempo en explorar, necesitan estar cogidos de la falda de su madre, y que mientras que hay otros que vienen con las suyas antenas, pero solo perciben lo estupendo. Así que son niños fantásticos, son niños seguros, son niños que suerte has tenido. Lo que sabemos ahora es que durante ese periodo de 2-3 años, ese temperamento, que para algunos niños es un problema, por ejemplo para los niños vulnerables, lo podemos en gran parte cambiar. Y ahí tenemos, sin embargo, no es que sea muy complicado, porque no es que todos nos tengamos que volver psicólogos, como nadie tiene que volverse dietista, y sin embargo sabe qué es lo que debe comer el niño, porque son cosas sencillas. Pero lo que pasa con los niños vulnerables es que nos dan la impresión, parece que nos están animando a hacer con ellos justo lo que no debemos hacer. Porque cuando vemos un niño vulnerable, nuestro primer movimiento es protegerlo lo más que podamos. Y claro, al protegerlo lo más que podamos, lo que estamos es impidiendo que empiece a ganar sus propias batallitas, que es lo que le va a ir dando seguridad en sí mismo. Claro que las que pueda él hacer, claro que graduándoselas, claro que teniendo detrás el apoyo, pero el niño tiene que hacerlo. El niño tiene que enfrentarse con sus problemas y tiene que saber resolver los problemas. Pero ya pasa a la escuela y esa seguridad básica se completa. Daos cuenta que estamos viendo a ver cómo podemos hacer que un niño tenga seguridad en sí mismo cuando llega a secundaria. Esa es la seguridad básica, que está relacionado con las relaciones de apego entre los padres, los cuidadores y el niño. Cuando llega a la escuela, necesita adquirir otra seguridad, que es la seguridad de que eres capaz de hacer cosas. Yo por eso quiero introducir en la escuela un nuevo derecho infantil, que sería así: todo niño
tiene el derecho a experimentar el éxito merecido alguna vez durante su trayecto escolar. El éxito, pero merecido. Y cuando alguien me dice, sí, pero es que este niño es muy torpe. Ah, no, eso es cosa nuestra. Eso es cosa del docente, de ver cómo organiza las cosas para que ese niño tenga la sensación de que he sido capaz. Porque en el momento eso es tan agradable para los niños y tan agradable para los alumnos y para los adultos, que cuando conseguimos que sienta esa experiencia, ha picado el anzuelo educativo. Va a querer sentirlo otra vez. Va a querer experimentarlo otra vez. Yo recuerdo que tenía un alumno que se estaba ya en último curso de secundaria. Y era un alumno un poco desesperante. Buenísima persona, no daba la lata, se sentaba en la última silla, es como si no existiera. Pero no aprendía nada, vamos, no estudiaba nada. Un día le llamé y le dije, oye Eugenio, vamos a ver, ¿y tú qué haces los fines de semana? ¿Te tumbas en el sofá con palomitas a ver la televisión? Me dice, pues sí, menos un sábado al mes. Y eso fue como en los tebeos cuando aparece la burbuja que se enciende una bombilla. ¿Qué es lo que le hace a este Eugenio de mi alma? ¿Qué es lo que le hace levantarse un día de fiesta? Y, oye, ¿y ese sábado qué pasa? Pues que hay en el Rastro es un mercado muy grande que hay en Madrid, en el Rastro, un sábado de cada mes, hay una exposición de pertrechos militares de la Segunda Guerra Mundial. Y pues que a mí me interesa mucho y los colecciono. Vamos a ver, coleccionas, qué sé yo. Vamos a ver, tú me podrías decir cómo eran las botas del ejército alemán. Y entonces ese chico me mira con una especie como de superioridad y me dice, bueno, tendrá usted que decirme el arma, el cuerpo de ejército y la graduación. No me digas, o sea que todo eso lo sabes. Claro, claro. Oye, ¿y por qué no vienes tú un día y explicas a tus compañeros de clase, que no lo habían oído decirle una palabra, ¿por qué no le explicas esto a tus compañeros de clase? Se me queda así mirando y dice, ¿puedo traer mi colección de cascos? Digo, mira, mientras no traigas colección de machetes, los cascos bien. Pasan los 5 o 6 años, y yo me lo vuelvo a encontrar y me dice, ¿sabe que este año termino la licenciatura de Historia? Hombre, qué bien, Eugenio, cuánto me alegra. ¿Sabe por qué lo estudió? ¿Se acuerda que usted me dijo que fuera a hablar a los chicos de mi clase? Para mí eso fue decisivo porque había sido la única persona en toda mi vida de estudiante que se había tomado en serio algo que yo hacía. Y que en vez de decir, qué imbécil eres con los dichosos cascos, Eugenio, déjame ya de meter porquería en casa. No, de repente usted me dijo, pues qué interesante, explícaselo. A eso es a lo que me refiero a decir que todos, el estudio, y yo creo que se debía ese derecho ampliar a toda la vida, todo el mundo tenemos derecho a sentir la experiencia de éxito merecido alguna vez, aunque sea solo una vez. Porque es un tipo de cosas que nos puede cambiar la vida. Ya se está terminando mi tiempo, pero solo quería decirle unas cosas, que muchas veces antes decíamos que los chicos van a tener que tener mucha flexibilidad para acomodarse a un mundo que va a ir muy rápido. Y nosotros también tenemos que tener mucha flexibilidad cuando intentamos poner en práctica métodos de educación. ¿Por qué? Porque hay cosas que en teoría van a funcionar y luego en la práctica no funcionan. Por ejemplo, las leyes de educación. Yo a mis alumnos jovencitos les cuento una cosa que les divierte mucho, que es que a mitad del siglo pasado, en China hubo una plaga de ratas que se comía las cosechas de arroz. Entonces el gobierno chino no tenía dinero para hacer una campaña de desratización
Y en algún despacho o a algún ministro se le ocurrió una idea genial. Somos 1.000 millones de chinos. Si cada chino mata unas cuantas ratas, vamos, nos quitamos la plaga de ratas un pispá. Bueno, ¿y cómo motivamos al chino a matar ratas? Bueno, que se presente en la comisaría con un cadáver de rata, le damos una propina. El asunto, en teoría, es decir, el ministerio, parecía claro, limpio, eficaz y barato. Pero no funcionó. Y no funcionó porque los campesinos hicieron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que matar arroz. Metían las ratas en la jaula, dejaban que la prolífica naturaleza obrara, hacían la escabechina de ratas y cobraban. Y no se tenían que preocupar ni del arroz, ni del agua, ni de los abonos, ni de las ratas. Una cosa que en teoría parece que va a funcionar, en la práctica no funciona. ¿Por qué? Porque en la práctica es donde deben funcionar las cosas. Yo ahora estoy en una especie de campaña nacional, así dicho grandilocuentemente, a la que también quiero que se sumen ustedes. Nos están haciendo creer que esto de la educación no tiene remedio, que el remedio es cambiar una ley, pero si da igual si el cambio de las leyes no ha mejorado nunca la educación. Lo que tiene que mejorar es cómo damos clase, y cómo están tratados los profesores, y cómo se dirigen los centros, y cómo se ayuda a las familias para que no tengan diferencias sociales fuertes que influyen en la educación, y cómo se atienden las zonas de alto riesgo educativo. Y eso no lo hace una ley, eso lo hace la práctica. Vamos a ponernos a trabajar, vamos a enseñar a los docentes que se van a ver en un proceso de evolución muy rápida por todo esto que les explica, a ver cómo se ponen en marcha. Porque tienen que hacer cosas que antes hacían los maestros. Por ejemplo, antes el maestro, solamente por hacer maestro, tenía autoridad. Ahora el concepto de autoridad ha caído en todos los niveles. No tienen autoridad los jueces, no tienen autoridad los políticos, no tienen autoridad los curas, y tampoco los padres, como para tenerla nosotros. Y entonces tenemos que hacer otro tipo de cosas. Ahora, en la OCDE, en los estudios que hacen, les parece una cosa absolutamente disparatada. En España, en secundaria, se tardan entre 12 y 17 minutos en mantener el silencio en la clase. Con lo cual dicen, pues no me extraña que tengan ustedes un sistema educativo de bajo rendimiento, porque una cuarta parte del tiempo lo dedican a ver cómo organizo la clase. Pues tenemos que aprender. Alguien que se dedique a la docencia, seguro que le han enseñado mucha pedagogía de no sé qué. Pero ¿qué hago para mantener el orden en la clase? ¿Alguien se lo ha enseñado? No, pues forma parte de nuestro oficio. Y entonces, es por ahí por donde van las cosas, por cuestiones prácticas y no por leyes teóricas. Y no es tampoco cuestión de financiamiento. Por eso, lo que yo quiero que se convenza a la ciudadanía, ahora que estamos en un año de muchas elecciones, para saber qué es lo que podemos elegir, qué es lo que podemos exigir a los políticos, es, con el presupuesto que teníamos antes de los recortes, que por tanto era asumible para España, alrededor del 5% del Producto Interior Bruto, podemos tener un sistema educativo de alto rendimiento en el plazo de 5 años. ¿Lo vamos a tener? No. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Y en qué consiste un sistema de alto rendimiento? Pues es muy fácil. Disminuir el fracaso escolar al 10%, que es lo que nos pide la Unión Europea, subir las puntuaciones en PISA a 35 puntos, que es lo que tiene Finlandia, pero aquí en España también lo tiene Navarra, y lo tiene La Rioja, y Castilla-La Mancha está muy cerca. De manera que, ¿por qué no lo vamos a tener todo? ¿Por qué no hay un buen sistema? ¿Por qué el sistema de Navarra, el sistema de La Rioja, el sistema de Castilla-La Mancha o el sistema de Madrid es mejor que el de Valencia? No es por cuestión de dinero, es por cuestión de gestión. Y entonces lo que hay que saber es lo que se puede hacer. Y se puede cambiar y ponernos, subiendo 35 puntos, nos ponemos al nivel de Finlandia, que es el modelo. Y no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que saber que hay que hacerlo y comprometerse. Y decirme usted, yo en 5 años me comprometo a esto, o si no, hacer como hizo el ministro
me parece que fue el ministro de Educación con Tony Blair, que al coger el ministerio dijo: mire usted, estos son los objetivos educativos que me pongo, y si no los cumplo, me voy y dimito. Y tiene ya mi carta de dimisión, el primer ministro por anticipado: si no consigo esto, me voy. No se tuvo que ir. ¿Por qué? Pues no cumplió. Pero si nadie le exigimos nada, si todos nos han metido un lío en la cabeza de: uy, es que esto es complicado, uy, es que esto es muy difícil, es que es cuestión de dinero, es que no, esto tiene una hoja de ruta, y es la misma hoja de ruta que han seguido los países que han cambiado espectacularmente en estos últimos años. Corea del Sur. ¿Cómo Corea del Sur ha llegado a tener uno de los mejores sistemas educativos? Pues porque se han puesto ahí. Así que esto es para que cuando empiezan las elecciones, una pregunta es: ¿a qué se compromete usted en 5 años? Y si no dicen a tener un sistema educativo de alto rendimiento, pues deben decir: pues usted, no me interesa, me está tomando el pelo. Me está tomando el pelo. Luego, siempre que hablo a un auditorio como vosotros, que tenemos toda la parte dura también de la educación, que es que muchas veces no nos parece que nos saben las cosas, tenemos que volver a repetirlas, nos podemos desanimar. A mí me gusta contar 2 historias, que alguno de vosotros a lo mejor ya me las ha escuchado. Una la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que tenía ya esa especie de afición tan nuestra, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás, pues estaba dándose una vuelta alrededor de la catedral para ver cómo se construye. Y llega al sitio donde están los canteros, pues con el mazo, con el escopo. Intentar poner cara a los canteros, que seguro que lo reconocéis. En vuestro entorno. Llega el primer cantero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? El cantero debía tener un mal día y dice: pues aquí, con esta maldita piedra, y lo dura que está, y el polvo, y el sol, y el capataz que es un cabrón, y el agua que está caliente, y el sol que no se pone nunca, en fin, esto es vasco. Pasa al segundo cantero, que está haciendo lo mismo, y dice: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me ha mandado. ¿Y qué le ha mandado? Pues que desbaste esto, que desbaste esta piedra, que haga un cubo. ¿Y para qué? Yo qué sé. Pasa al tercero, que está haciendo lo mismo: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero le contesta entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los 3 estaban haciendo lo mismo. Y los 3 estaban sudando y estaban cabreados. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que el tercero mantenía el sentido de lo que estaba haciendo. Y sabía que estaba haciendo una cosa muy pequeñita, pero indispensable para un proyecto muy grande. Y que precisamente el tener presente el proyecto muy grande es lo que le aliviaba de las molestias que tiene el hacerse una pequeñita. Los demás habían perdido el sentido y solamente estaban en lo desagradable que estaban haciendo. Claro, cuando nosotros, cada vez que estamos educando a un chico, a nuestro hijo, muchas veces pensamos: qué pejiguera esto de todos los días. No, mira, nosotros estamos construyendo con esa cosita tan pequeña que es que le estamos enseñando a un niño a ver si consigue dominar el lápiz. Estamos colaborando al gran proyecto de: vamos a ver si ya mejoramos la humanidad de una vez por todas, vamos a ver si conseguimos salir de la selva, vamos a ver si conseguimos que estos niños bajen mejores que nosotros, vamos a ver si conseguimos que sean capaces de responder a los conflictos de mejor manera que nosotros, vamos a ver si les ayudamos a mejorar. Y eso es un gran proyecto. Y si perdemos ese gran proyecto, pues somos los más desdichados de los mortales, porque no vemos el sentido de ello. Y es muy fácil perder. Y la segunda historia es que hace unos años tuve que hacer el prólogo a las obras de un gran escritor, pero que tuvo mala suerte. Estuvo emigrado, murió fuera, no tuvo éxito, que se llamaba Max Aub. Y a mí me llamó la atención la frase que él había escrito para su epitafio. Y a mí me parece, yo me lo repito mucho, no tengo ningún interés en mi tumba, pero me parece una frase de una nobleza, de una humildad, pero al mismo tiempo de una especie de altanería,
lo que quería que pusieran en su tumba es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Bueno, yo creo que si todos pudiéramos irnos un poco de tiempo a dormir, diciéndonos sinceramente: sí, sí, el mundo está fatal, ya, pero yo he hecho lo que he podido. A lo mejor presenciábamos no solo el mundo de educación, sino el mundo de nuestros hijos, el mundo de nuestras ciudades, el mundo de nuestras calles. A lo mejor presenciábamos un cambio tan brusco como cuando tenemos un caleidoscopio y damos así una vueltecita, ya cambió la figura. Bueno, yo he hecho lo que he podido, así que muchísimas gracias. ¿Hasta qué punto ese interés no se convierte en ocasiones en un exceso de tutela, en un exceso de supervisión y, en definitiva, tiene como consecuencia una inhabilitación de nuestros hijos para esa adaptación al entorno? Máxime lo pienso en una sociedad como la española, una sociedad familista, en la que nuestros jóvenes destacan por la emancipación tardía. Son los que más tarde dejan el hogar de sus padres. Por lo tanto, creo que vendría bien conocer sus pautas para buscar un cierto equilibrio. Sí, yo creo, Raúl, que tienes toda la razón, y de hecho está empezando ahora a hablarse de los padres helicóptero, que son los padres que están continuamente vigilando cómo encima a sus hijos y que llegan a algunos extremos un poco ridículos. Yo, precisamente, por ver qué es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, me reúno, y además ellos están encantados de hacerlo, con los directores, casi todas son directoras de recursos humanos de grandes empresas, para preguntar: ¿qué estáis pidiendo a las empresas? Y el otro día, en una reunión con estas personas, era la directora de Relaciones Públicas de una multinacional de la informática, comentó: ¿qué cosa más rara me ha pasado? Que al hacer selección de personal, bueno, pues hay una persona que le ha dicho que no viniera. Y a la mañana siguiente se ha presentado el padre de ese chico a pedirle explicaciones de por qué no lo había aprobado. Y yo me quedé. Pero todos los demás dijeron: bueno, a nosotros nos están pasando eso ahora frecuentemente. Es decir, que ya si un padre tiene que acercarse para hablar con quien ha hecho la selección de personal de un chico que ya ha terminado la carrera, pues es un poco decir: oye, te estás metiendo, estás además humillando a tu hijo y estás dando de tu hijo una impresión rarísima. Lo primero que hay que tener en vista, y esto es importante para la educación, es que uno de los componentes de la educación es que tenemos que ayudar a los niños a que se vayan haciendo personas autónomas. Y ese es un proceso lento que aparece enseguida, y que además al principio son los mismos niños que nos lo dicen. Todos los niños a los 2 años quieren soltarse de la mano de su madre. Aparece lo que los pediatras o los psicólogos infantiles llaman la guerra por la cuchara, que es que quieren coger la cuchara y entonces pegar en la papilla y que todo, qué bonito. Me estoy sintiendo agente de mis acciones. Se va intensificando, y toda la etapa de la adolescencia, el problema está en que los chicos están pidiendo más autonomía y los padres tenemos miedo a darle más autonomía. Y entonces ahí es donde aparece una forma que funciona bastante bien de contratos personales entre padres y los hijos, decir: mira, esto es lo que hay, más libertad con más responsabilidad. De manera que si tú quieres más libertad tienes que demostrar más responsabilidad. Y cuando van las dos cosas juntas, entonces es cuando estamos dando al chico o a la chica un sentimiento de que él está dirigiendo su propia vida, pero que eso exige cumplir una serie de condiciones. Es verdad que en España, no ahora con la crisis, que es explicable, si no cuentas abajo, pues seguro con los padres, pero en épocas de bonanza, la etapa de la edad de emancipación es alrededor de los 30 años. Cuando yo se lo cuento, sobre todo si lo gente anglosajona, les parece rarísimo, pero no quieren irse de casa. Y pues no, están muy confortables, están bien, pues no tienen toda la intendencia cubierta, tienen después una parejita para el fin de semana, que cada uno después se va a su sitio. ¿Para qué?
Vamos, yo os voy a decir una cosa medio broma, medio seria. Ahora que muchos padres nos preguntan, vamos a ver, mi hijo o mi hija quiere traer, que sea mayor de edad, que tiene 18 o 19 años, que vive en casa, quiere traerse a su pareja a que pase la noche en casa. ¿Qué te parece? Digo, no, decir que no. Pero no por ninguna razón. Es porque, como se lo veis, no se os va de casa en la vida. Claro, ¿para qué se va a ir? De manera que eso, pero sí, ese es su problema. Tenemos que darle. El problema es a lo que he dedicado el libro del talento de los adolescentes, es que empieza a haber ahora un consenso entre los grandes especialistas de la adolescencia en que estamos infantilizando a los adolescentes. Y los estamos infantilizando por un exceso de prevención o de protección. Que los adolescentes pueden ser muy responsables, pueden mantener relaciones afectivas muy serias, pueden cumplir sus obligaciones muy bien, pero tenemos que pedírselo y tenemos que exigírselo y le tenemos que dar las ventajas que tiene eso también. Algunas veces es difícil de hacerlo, pero como no arreglamos las cosas, es si seguimos protegiéndoles, porque entonces soy adolescente, luego tengo que seguir responsable. Yo estaba ahora en Madrid con una cría, que es Laura Becker, que a los 13 años, esta niña había nacido en un barco, pero ahora era ciudadana holandesa, y a los 13 años decidió que quería dar la vuelta al mundo en solitario en barco de vela. Entonces pidió autorización, sus padres le dijeron que sí, pero los jueces holandeses dijeron que no les parecía, entre otras cosas porque además tenía que ir al colegio. Ganó 9 pleitos y por fin pudo dar la vuelta al mundo en solitario, pero tenía que parar de vez en cuando para mandar los deberes a la escuela. Y cuando decían, no, yo es que sabía que tenía que cuidarme de mí y tenía que cuidar de mi barco, pero yo sabía hacerlo y por lo tanto me empeñé con eso. Y, bueno, pues tenía 14 años y fue capaz de dar la vuelta al mundo en solitario. Y entonces yo creo que podemos hacer lo que sea, pero tenemos que darle un poco más de cancha, pero una cancha exigente. Porque eso sí, mirad, nosotros solo tenemos 3 herramientas educativas. La primera, el cariño. La segunda, la exigencia. Y la tercera, la comunicación. Y en cada edad del hijo o del docente tenemos que cambiar las 3 cosas. Los adolescentes siguen necesitando el cariño y la ternura como los niños, pero no se os ocurra darle un beso a la salida de clase, porque van a poner como una foca. Y entonces no sabemos cómo hacerlo. Bueno, necesitamos comunicarnos con ellos, pero nosotros en la Universidad de Padres tenemos un taller especial de cómo conversar con un adolescente. Y luego los padres se ríen mucho al verlo, porque ponemos todos de película. Vamos a ver, un padre o una madre decide que tiene que hablar con su adolescente. Cosa que a él no le apetece mucho, porque lo que divierte es estar hablando con sus amigos, estar mandando mensajes a su WhatsApp y sus amigos. Pero bueno, mira, tenemos que hablar. ¿Cómo se inicia una conversación? Haciéndole una pregunta. ¿Qué tal te van las cosas? Pues bien. ¿Y cómo sí? Haciendo otra pregunta. ¿Y aquella chica con la que salías? Vaya desgraciado. Bueno, pero ¿y no te gusta otra? No, ahora paso de las chicas. Y claro, así, a los 10 minutos, eso se ha convertido en un interrogatorio. Que luego han dicho, chicos, mis viejos me someten al tercer grado una vez por la semana, así que, bueno, pues, porque es complicado, ¿eh? No es complicado, así como a los niños de 6, 7, 8 años, muchas veces hay que pararles, porque es que están deseando contarte todo y vienen contando y te lo cuentan otra vez y siguen contando. A los sacarles una conversación adolescente, hombre, pues por lo tanto no le hagas preguntas. O haces preguntas que no se pueda contestar como sí o no. Porque todas te van a contestar sí o no, van a pasar ya de las otras. Bueno, estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo, pero que realmente sabemos bastante bien de cómo hacerlo. Prácticamente todos los problemas educativos tienen solución. Unos necesitan más tiempo, otros menos tiempo, pero prácticamente todos tienen solución. ¿Usted qué quería? ¿Quiere intervenir? No, vamos a ver. Sí es verdad que en algunas
Sí es verdad que hay algunas zonas que se creía que maduraban más tardías que otras, que son las áreas de la corteza prefrontal. Y entonces, pero la conexión del área prefrontal con las áreas límbicas, esas se empiezan a conectar bastante pronto, y hay un punto importante que es alrededor de los 18 o 20 meses. Tiene un problema que si no son las vías que permiten a la corteza prefrontal, que es la que toma decisiones, controlar el área emocional. Cuando eso está mal o se interrumpe con alguna cosa, son personas que no pueden controlar bien las emociones. Después, los neurotransmisores, es que, aunque tenemos la idea de que el impulso eléctrico de que el impulso nervioso, que es un impulso eléctrico de bajo voltaje, se transmite como la electricidad en una red en que se conecta un cable con otro, el cerebro, que es muy complicado, no funciona así. Una neurona no se conecta con la otra. Deja un huequecito entre esas dos que se llama espacio intersináptico. Entonces, el impulso eléctrico llega hasta aquí. Aquí produce un neurotransmisor, y el neurotransmisor es el que pasa ese espacio y vuelve a repetir el estímulo en la otra neurona. Y esos neurotransmisores, unos aumentan la señal, otros disminuyen la señal. Por ejemplo, hay un neurotransmisor que es la dopamina, que es el que falla en las personas que tienen Parkinson. Y entonces la señal muscular no pasa bien el impulso, y entonces por eso los movimientos de una persona con Parkinson son movimientos, ya sabéis, muy alterados. Sí es verdad que creíamos que las zonas prefrontales maduran, antes se pensaba que eran los 20 o 21 años, y era una de las razones que se daba para decir que los adolescentes no podían controlarse. Ahora parece que puede ser al revés. Si no enseñamos bien a los adolescentes, va a tardar más tiempo en madurar su sistema prefrontal. ¿Alguna cosa más? Mi pregunta es, la gente como usted, exactamente cuando los políticos están intentando aprobar leyes sobre la educación, ¿dónde están? Pues miren, yo en unos momentos estaba en mi aula, ahora estoy aquí, procuro, porque creo que hago cosas, como por ejemplo organizar la movilización educativa, porque los políticos no van a llegar nunca a un pacto educativo, y solo se podrá conseguir si la ciudadanía se moviliza y les exige un pacto educativo. Y luego, si procuro estar tanto en los medios de comunicación, es porque creo que hay que hacer que la gente se dé cuenta de las posibilidades que tenemos, porque es que si solo vimos lo otro, todos acabamos por resignarnos y decir, claro, es que esto no tiene remedio, es que esto... No, hay que dar un mensaje no irracionalmente optimista, sino rigurosamente optimista. Esto se puede hacer, y esto se puede hacer en este tiempo. Y yo, como os decía antes, en ese sentido yo hago lo que he podido, yo hago lo que puedo. Yo no soy político. Cuando algún partido político me ha pedido que les dé algún informe, se lo he dado a quien me lo ha pedido. Yo he asistido a conferencias desde con gente de Ribatasuna a con gente de Opus Dei, porque yo voy a decir siempre lo mismo. Pero alguna vez que han querido que tuviera algún cargo, yo les digo, mira, una de las cosas que yo tengo es que quiero mantener mi independencia educativa. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tiene la educación en España es que está muy ideologizada. Cada partido piensa que utilizando la educación va a cambiar al país, y entonces, pues con mucha facilidad utilizan la educación. Y entonces lo que necesitamos es, digamos, gente que desde fuera diga, mire usted, esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos. Y hay cosas que no se pueden ideologizar. Si esto funciona, funciona. Y entonces, si nos metemos todos, digamos, en la política educativa, ya aparte que no lo sabría hacer, pero no me parece que es mi misión. Y hay que tener en cuenta que la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo, que es que no dejamos. Y por eso hay que lanzar un mensaje hasta cierto punto
de rigor técnico de este asunto, es que esto funciona así y esto no funciona. Es decir, no funciona ninguna reforma que se hace cambiando las leyes. En cambio funcionan las reformas que se hacen mejorando los equipos directivos, mejorando el profesorado, mejorando la autonomía de los centros, ayudando económicamente a las zonas en riesgo educativo económico y favoreciendo la colaboración de las familias con la escuela. Pues ya está, si no empiezan por ahí, no funciona ninguna ley. Ni la primera de los socialistas, ni después la del Partido Popular con Pilar del Castillo, ni la segunda ley de los socialistas, ni esta tampoco, porque se mueven en los despachos. Y lo que hay que hacer es, ¿y cómo mejoro yo el rendimiento de este aula? Por eso hay que decir a los colegios que ellos pueden mejorar la educación sin necesidad de esperar a que mejore todo el sistema educativo. Porque un colegio que hace un proyecto educativo mejora su rendimiento en 2 o 3 años, incluso con el mismo personal, con otro modo de trabajar. Ahora estamos aprendiendo muchas formas de que los chicos aprendan mejor y aprendan más rápido. Y muchas veces es por una movilidad que en este momento no tenemos en las aulas. Hay un problema con los niños de altas capacidades, que no sabemos qué hacer con ellos, pero sí es que es muy sencillo. Permite que un niño con altas capacidades, en alguna asignatura que es donde tenga altas capacidades, salte al curso siguiente. Más sencillo imposible, más barato imposible, porque su clase se va a aburrir. Pero si tú le pasas 2 cursos después en esa asignatura, se siente que es el rey de la creación, porque ha saltado más, pero en esa asignatura, porque las otras cosas conviene que esté con los niños de su edad. Son cosas de organización. Mirad, cuando estamos en una clase, el profesor, por término medio, tiene que acomodarse a la velocidad de aprendizaje media, la del mayor número de alumnos. Entonces se nos descuelgan los que aprenden más despacio. Cuidado, que una persona puede ser muy inteligente y aprender más despacio. Y eso lo conocemos a todas las personas. Personas que tardan mucho a lo mejor en entender una cosa, pero luego son como una especie de apisonadora. Es que vamos, los niños pasan igual. Entonces esos niños no se los pueden descolgar, pero hay otros que se descuelgan porque aprenden más rápido que los demás. Entonces decimos, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues si tenemos unas clases muy estancas, no vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a ver si distribuimos esto. Por ejemplo, en los colegios donde hay primaria y secundaria, es fantástico que los niños del último curso de primaria estén algunas horas con los de secundaria, porque nosotros tenemos una separación entre primaria y secundaria fortísima, y eso no es de sentido común, porque el progreso tiene que ser progresivo. O al contrario, o que personas del primer curso de bachillerato o del primer curso o de secundaria bajen a clase. ¿A qué? Pues a lo mejor ayudarles ayudarle a algún niño que vaya retrasado a estudiar. Cuando cogemos a un niño mayor y le decimos que va a ser el tutor de un niño pequeño, va como la seda, va estupendo, es decir, y esos son trucos que vamos teniendo y que hace que todo el centro escolar, por ejemplo, todo personal que trabaja en un centro escolar es personal docente. Por ejemplo, todos los que estamos en un centro educativo sabemos que los conserjes, oye, tienen un contacto con los chicos que a lo mejor no tenemos nosotros y les cuentan un montón de cosas. Son personal docente. Y los que están en la cafetería no os digo. Y las que están en administración, pero ¿cómo no van a estar educando por la manera que tienen de tratarles? Yo recuerdo que una vez estaba hablando de este tema, me había invitado la alcaldesa de Málaga, me parece que era. Y el chofer de la alcaldesa, que me llevaba después al aeropuerto, me dijo, esta es su conferencia. Y yo le podía contar, tiene usted razón en lo que he dicho, y yo le podía contar muchas cosas. Digo, ¿por qué? Porque yo fui chofer de un autobús escolar 17 años. Y yo me los sabía de memoria. Y a mí me aguantaban cosas que no aguantaban a sus profesores y no aguantaban a sus padres. Yo he pegado unos de pescozones cuando un crío que llevaba desde la escuela ya se creía que era el chichete y entonces empezaba a decir, es que esta profesora, ¿cómo las profesoras? A las profesoras con más respeto. Y tiene razón, yo me consideraba que era personal educativo. Y cuando están dentro de
de este entorno hacen las cosas de otra manera, como los canteros. No estoy aquí únicamente aguantando la pepla del que viene, no, estoy colaborando al proyecto educativo del centro. Y bueno, como veréis, tenemos muchas cosas que hacer, muchas posibilidades, así que seguro que las aprovecharemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Marina. Sabíamos que usted es una persona creativa, rigurosa y seria, coherente y fiel a sus ideales, cualidades estas que caracterizan a todo un educador. Usted lo es, y como tal sabe transmitir su pensamiento y ese sentimiento de compromiso social que de algún modo también hoy nos ha dejado aquí en el Colegio San Juan y San Pablo de Ibi. Por todo ello, agradecemos su enseñanza con un juguete antiguo de colección, ejemplo de la cultura material que transformó a esta localidad y que sigue identificando a esta tierra y a sus gentes por todo el mundo. El presidente de nuestra fundación, don Rafael Climent Bernabeu, le hace entrega del mismo. ¿Esto qué es? ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Muchísimas gracias. No todo el museo, pero desde luego en una de las estanterías de mi biblioteca va a estar seguro, así que me acordaré de ustedes mucho. Muchísimas gracias. Hemos disfrutado y aprendido. Esperamos ponerlo en práctica de manera adecuada. También agradecemos su presencia a todas las personas que nos acompañan. Nos despedimos de momento y recordamos que próximamente nos volveremos a ver en las actividades del 50 aniversario. En la página web habrá más información. Gracias a todos.